pues yo creo que nosotros vamos a lo nuestro. Ana me ha confirmado que estamos grabando, súper importante, ya que tenemos poco Grabando. público, Sí. ¿vale? Para que esto quede reflejado de alguna manera, ¿vale? Pues oye, ya que estamos aquí, que quede bien. Bien, pues empezamos con Magali. Magali. Magalí, pero me Magali. podéis llamar como queráis. Magali. Bueno, que es directora de pues, la Feria de Editores Emergentes de León. ¿De León solo o es nacional? De León, de León. León, Algún de día será León. nacional, pero de momento es de León. Estoy seguro que sí. Y bueno, la verdad es que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, eso siempre hay que pelear. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, básicamente, cuéntanos un poco, ¿no? Porque eres máxima colaboradora de esta exposición de Mujeres que cortan y pegan. Bueno, Y porque vamos a tener la segunda sede de esta exposición, después ya de colajistas internacionales, ¿no? En la feria, que estamos deseando verlo, lógicamente, estamos a tope. Y bueno, las seleccionadas, que alguien ha preguntado, seguramente saldrán la semana que viene, ¿vale? Porque claro, teníamos todo este follón, entonces que se sepa, ¿vale? Que salga, o sea, tenemos muchísimo, tenemos más de 100 para seleccionar, qué bien. pero bueno, pues las cosas de Palacio pues a veces van despacio. Así que nada, cuéntanos un poco tu proyecto sobre la Feria de Editores Emergentes, porque nos interesa muchísimo, como todos somos muy emergentes, pues saber un poco cómo va. Pues a ver, la feria nació en el 21, estábamos todavía en plena pandemia. De hecho, aquí en León fue el primer evento que hubo después de la pandemia, a nivel así como cerrado, a nivel de literatura, desde luego. Y bueno, nace con la colaboración de la Concejalía de Cultura, de la Universidad de León, y este año se incorporan el Instituto Leones de Cultura y la Fundación Cerezales. Entonces, la feria al principio, se llama Feria de Editores Emergentes, pero en realidad es FE con doble E, ¿no? Sí. Al principio era una especie de feria de editores con E, porque las editoriales que invitamos no eran del todo emergentes, además. Entonces yo intentaba que no se asociara con emergentes, porque era el primer año, por ejemplo, estuvo Blackie Books, que decías, pues el emergente no tiene nada, Blackie Books, ¿no? Pero sí que invitamos a editores que editaran con mucho mimo. Sí. A nivel local sí que hubo editoriales más emergentes, estaba Menguante, estaba Mr. Griffin, por ejemplo, pero a nivel nacional eran todo editoriales bastante, vamos, ya consolidadas. Sí. Y entonces era la feria de editores con E. En la E Ay, pues podía entrar cualquier tipo de adjetivo con E que se os ocurriera, pues sí. cualquiera. Ahí era un cajón desastre, más o Había menos. editores estupendos también. Por ejemplo, estupendos, salía estupendos. Entonces, este año por fin sí que vamos a hacerlo solamente de editoriales que sean emergentes. Y entonces Sí. ya la segunda E ya podemos decir que es Feria de Editores Emergentes, por fin, ¿no? Y bueno, es una feria que es multidisciplinar, pues hay exposiciones, este año es la vuestra. Sí. Hacemos producciones propias, siempre de artistas locales, que es una obra de teatro que tenga que ver siempre con la literatura. Claro. El, ¿Qué el obra de año teatro pasado, hay este año? sí, este año lo han hecho sobre textos de una antología que se llama Vomit, de la Adlit americana. Ah, mira. Y el Muy bueno año saberlo. pasado se hizo sobre unos textos de John Cage. Y el anterior cogimos unas chicas que hacían una obra de teatro sobre cartas entre escritoras. No hicimos producción propia, porque producción propia ya hicimos una especie de homenaje a Boris Vian con un concierto. Sí, qué Entonces, curioso. bueno, A mí yo creo que el tema de escritoras, el carácter epistolar, que la gente pueda... sí, O sea, a mí me gusta mucho ese tema. Yo creo que sí, es cuando conoces realmente al personaje histórico, ¿no? Muchas veces y, pues te metes un poco en su vida cotidiana, ¿no? Me encanta ese tipo de... claro, sí, 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 sí. sí. Y bueno, ¿qué más cosas así? Pues apostamos por el ojo crítico de narrativa, por el premio. Básicamente, ahora hemos seguido con la tendencia del ojo crítico de narrativa, porque además es un premio que recoge gente joven siempre. Pero fue porque había leído en el otoño Simón, Sí, entonces llevaba un club de lectura de juventud y lo había puesto o sea, lo había programado también para el club de lectura.
Y me gustó mucho porque Simón de Miki Otero era un libro del amor por los libros. Entonces claro. invitamos a Miki Otero Pues, y además aquí León tuvo un festival por el Día del Batusi, que era el Día del Batusi de un libro de Casabella. Y se hizo un festival, Miki Otero y Simón y el Día del Batusi eran como bastante parecidos. Miki Otero y Casabella se conocieron, bueno, un poco también como un sí, como guiño a todo relacionando un esto. poco lo que viene siendo sus Sí, personalidades, sus vivencias, todo eso. pero básicamente fue porque a mí me gustó mucho Simón. Invitamos a Miki Otero, fenomenal, y luego ya seguimos con la tendencia de seguir con el ojo crítico de narrativa. Entonces el año pasado estuvo Laura Fernández y este año estará Laura Chivite. Y Bueno. queremos continuar con que siempre esté el ganador o ganadora del ojo crítico, por ejemplo. Todos los libros que se programan en la feria han sido leídos previamente, o sea, no nos dejamos guiar un poco por, uy, este está de moda, este escritor, esta escritora, Está y muy luego no bien. sabemos absolutamente nada del libro, ¿no? No, 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 no. No, es que es Eso eso, que al final puede siempre, ser un poco peligroso eso. sí, no, no, siempre. Y luego el año pasado iniciamos un proyecto que era apadrinar una Chulo. librería que apadrinara una editorial emergente. Entonces, Ah, la que quisiera a nivel nacional. Entonces, lo único que tenían que hacer es en los días de la feria, tenían que poner un escaparate o, bueno, si podían programar porque, por ejemplo, el Sputnik aquí en León, pues sí que programó, lo tenía dentro de la programación, les dio igual decir, bueno, pues apadrinaron a Barrett, dijeron, bueno, pues hacemos la presentación en esos días. Pero sí. lo suyo era, pues, un escaparate, compartirlo en redes y un poco para el librero conocer, o sea, para que el librero diera a conocer a sus clientes Claro, una editorial emergente. claro, claro, Eso claro. es, Puede y tener crear emergente. una especie de comunidad entre ellos. Y luego Claro. este año vamos a iniciar también un proyecto sobre librerías desaparecidas en la provincia de León. Desde el año 1900 y queremos desde 1900 para ver cómo influyó la guerra civil, el Tiene tela eso. franquismo y todo eso. Tiene tela, sí, 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 tiene tela. Tiene Lo muy hemos interesante. empezado por una librería de aquí de León que ha cerrado hace 8 años y vamos a Sí. hacer una performance súper bonita, creada específicamente para librería, jugando un poco pues como si el alma de los libros estuviera vagando y bueno, ya pondremos trocitos también Por y esas favor, cosas. esperemos, o sea, subirlo a todas las redes. Sí, sí, subiremos, subiremos. ¿Qué fechas tiene Y la Feria de Editores de León? pues mira, la feria este año se divide en 2 minifestivales. Uno que empieza del 20 al 26, que se llama Verbena de Libros, y en la Sí. cual está también de coorganizadora Lía de Menguantes y Bea, la chica esta del Sputnik. Y luego Sí, está lo que es FEFE, que sí, será del 10 al 19 de abril. fenomenal. Bueno Entonces, la saberlo. parte de verbena de libros es como actividades muy lúdicas y en las Sí. que son para todas las edades. Hay cosas programadas hasta para la tercera edad, que parece como que se olvidan de ese específicamente, ¿no? Y para que Claro, la gente participe, no se siente y escuche al efectivamente. escritor y ya está. Hay las Eso. dos. Porque además muchas veces es eso, ¿no? Que la gente intenta, pues está súper, o sea, intentar interactuar con la actividad que tiene delante, ¿no? Claro, Y dependiendo mucho del público que tengas, va a ser un taller diferente u otro. Lo mismo un niño o lo que tú dices de la tercera edad. Entonces es como, bueno, cada uno, o sea, tiene que ser diferentes edades, ¿no? Al respecto. claro. Porque Sí, sí, es lo justo, básicamente. claro. Y porque el fomento A de la todos nos lectura gusta no leer. es. Sí, pero escuchar yo qué sé, pues a tal escritor, que a veces además los escritores no son precisamente los que mejor venden No, su libro, suelen ser bastante tímidos al respecto, ¿no? lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, para fomentar la lectura pensamos que es un poco, pues eso, si al final tiene que ser un juego, ¿no? Claro, Lo que te haga. claro. Sí, 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 normalmente es así. Y Y tiene que ser un acercamiento placentero, nada más. eso es, O eso sea, no es. ha impuesto ni nada por el estilo. O sea, ahí las dado. Y sí es Sí, verdad que yo he visto mucho que, creo que fue tu presentación así, que apoyabas mucho, pues eso, mentalizar, ¿no? Desde la infancia, creo que. claro. Sí, entonces, claro, lógicamente, dentro de ese proyecto, ¿no? Pues engloba muchísimo la feria, ¿no? O sea, dentro de esa idea, ¿no? Claro, sí, sí. Así Claro. que nada, pues va a haber esas dos. Verbena nace con la idea de quedarse como un mini festival previo, Genial. que tenga entidad propia, de hecho puede subsistir sin fe Vale. tranquilamente y,
Pero bueno, se divide en dos, en verbena y en fe. Y luego fe ya es la que ya tiene alguna presentación, el teatro, conciertos, o sea, la que ya sigue la dinámica de las otras, Sí, porque claro, de muchas las veces otras ediciones. hablamos de feria de editores y pensamos en una feria de libro, ¿no? Y no es al uso. No, no, que va. De hecho, no va a haber casi ni casetas este año. Ah, bueno, Va a pues haber mira, así, va a haber un stand, una caseta, lo que decíamos al final, que lo tenemos un poco, depende también un poco del tiempo, claro, lógico. porque si Sí. está como el año pasado que hizo mucho frío, pues claro, entonces eso lo vamos a decir como ya en la semana previa. Pero van a estar simplemente editoriales y libros representativos. Hemos seleccionado libros de editoriales emergentes. Entonces es lo que va a haber. No Pues va va a a estar haber, muy interesante, la no va a verdad. haber bueno, ya lo veréis. Sí. Claro, claro. Lo veréis. Bueno, Así que, bueno, pues eso. bueno, pues Muchas nada, muy gracias por interesante. haber aceptado mi invitación. Mira, muchas gracias a ti por apoyar el proyecto de Mujeres que cortan y pegan. Yo creo que todas hacemos un poquito, ¿no? O sea, de fibra y al final pues salen cosas muy bonitas y muy hermosas, Sí, ¿sabes? yo creo que sí, sí, sí. Yo Así que nada, francamente me encanta el proyecto que ha salido y bueno, pues seguiremos hablando entonces de todo esto. claro que sí, sí, sí. Bueno, hablando de editoras, de ediciones emergentes, hemos querido traer a una editora sobre una editora emergente. Aunque creo que ya está bastante consagrada, pero bueno. No, no, no te creas, no te creas. Esto es Es una Lía, carrera de fondo. es Lía Peinador, ¿vale? Que es directora de Ediciones Menguantes. Y bueno, la verdad es que tú vas a explicar mucho mejor tu proyecto que yo misma. Entonces, ábrenos un poco la idea. Vale. ¿Cómo te surge el hecho de decir, voy a montar una editorial? O sea, ¿cómo Sí, evolucionas y ¿cómo cómo te empiezo? desarrollaste? O sea, porque tiene que ser súper difícil, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que como todos los proyectos, los que estamos aquí, al final tenemos esa necesidad de hacer cosas, sea collage, sea fomentar la lectura a través de actividades, sea, no sé, la actividad en sí es lo de menos, pero tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? De crear. Y bueno, pues a veces se lleva a un plan un poco más serio, ¿no? En el que mucho de tu tiempo se dedica a ello e incluso a veces se convierte en tu fuente económica. Sí. Y ese creo que es complicado porque era una de las cosas que a lo mejor íbamos a comentar en la mesa redonda, ¿no? Pero a lo que voy es que este proyecto es uno que nace de ganas de tener un proyecto personal relacionado con los libros. No lo hago sola, también eso es importante, lo hago con otra persona, con Claro, me José. imagino que es equipo. Sí, equipo de dos, o sea que equipo mínimo, Y lo hacéis todos, sois pero bien orquesta avenidas. total. Sí, sí. Entonces, él como diseñador, pues aporta ese estilo a los libros que vamos creando, ¿no? Y yo he trabajado como editora hace mucho tiempo, bueno, llevo trabajando mucho tiempo para editoriales grandes y bueno, pero no era mi proyecto. Entonces, bueno, Claro, pues al es más simple. conocernos y poner en común sueños, pues nos damos cuenta de que los dos queríamos tener una editorial. Y nada, esto nace pues después de tomar muchas cervezas y muchos días que vas al bar y dices, oye, estaría genial, estaría genial. Y un día Genial. dices, pues venga, vamos a Venga, nos intentarlo. lanzamos. Sí, que tampoco es como lanzarse a la piscina, es como, pues en vuestro caso, pues voy a hacer un collage. Puede ser tan sencillo como eso. Voy a buscar material y me pongo a hacer un collage. Y ya está. La parte de cómo lo presentas al público, cómo lo conviertes en algo profesional, pues al principio ni te lo planteas. Y bueno, pues comenzamos con solamente 2 libros y eso para una editorial seria, bueno, es irrisorio, no, No, no. bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Quiero decir Claro, que. claro. Sí, sí, sí. No, quiero decir ¿Cuánta que tirada tenía el libro? Los dos. pues no te sé decir, no me acuerdo, fíjate, pero lo importante es que nuestra idea era ir Claro. probando, a ver qué pasaba y luego ya y seguíamos con nuestros trabajos y era algo que hacíamos en nuestro tiempo libre. Bueno, que realmente yo solo creo que le añade cierta más valor al libro que se saca, ¿no? Porque has de tener menos tiradas, o sea, en la primera edición. Y además yo creo que
se cuida mucho más al principio las cosas, yo no sé por qué, pero es verdad. Sí, es claro. Imagínate tener el ritmo que necesita una editorial para poder tener ingresos, está en torno a los 10, 12 libros casi mínimo. Fíjate. Es casi un libro por mes y a mí personalmente me parece muy poco tiempo para poder dedicarle, pues eso, la corrección, la promoción, la vida que tiene que tener un libro después y la relación incluso con el autor, que para el autor, en el momento en el que sale el libro al mercado, tú ya estás pensando en otros, en otros proyectos. más. Entonces, sí, es un poco, para mí es un poco duro eso, pero claro, somos pocos en editoriales más grandes. Al tener departamentos que se encargan de cada cosa, pues no Claro. tienen ese estrés. No, al final no tienes tiempo. Claro. Es como excesivo, ¿sabes? Pero bueno, al final Entonces, cuando te dedicas a lo que te gusta, pues como decimos por aquí, pues sana con gusto no pica, ¿no? sí, Pero bueno. esa es la cuestión. ¿Y qué sucedía? Pues que con estos 2 primeros libros disfrutamos mucho. El primero era de poesía, que curiosamente no hemos vuelto a hacer poesía porque, bueno, tampoco, como que hay que encontrar un nicho muy preciso y no nos veíamos. Es un público muy cerrado, a lo mejor es muy acotado, ¿no? Y nos abrimos un poquito, pero sí en este libro mezclamos fotografías de objetos, también fotos de los manuscritos, y es de un poeta de León, o sea que empezamos con algo que nos era cercano. Claro. Y Lógico. Jorge Pascua se llama. Y el siguiente libro es un libro que descubrimos, un poco todo casualidades, un libro que no estaba traducido al castellano y que tenía que ver con un viaje en bicicleta por Inglaterra, y era de H.G. Wells, que H.G. Wells es más conocido por libros de ciencia ficción. Sí, Y total y absolutamente. Este es un viaje de un tipo que decide cogerse sus días de vacaciones para ir por Inglaterra y en el viaje curiosamente conoce a una mujer que monta en bicicleta, y en esa época, a finales del 19, era algo, bueno, es que es eso, sacrilegio. era algo total y absolutamente, ¿no? Es la perspectiva Exacto. básicamente de la historia, de la sociedad y de la antropología. Exacto, Y que al final es que es eso, ¿no? O sea, que yo creo que encontréis curiosidades, ¿no? En Ediciones Menguantes un poco, porque sí es verdad que habláis de viajes irrisorios, por lo que yo he visto en vuestra web. Y os centréis mucho en esa idea de lo desconocido, ¿no? Y en traducir esos libros que no sabemos por qué no ha llegado, ¿no? a nosotros aquí a España. Que es verdad que hay gente que dice, no, que está muy bien leer en inglés, sí, pero porque lo lees la lengua materna y al final cuando doblas, ¿no? Cuando traduces, el autor pierde parte, ¿no? de su identidad, ¿no? A la hora de escribir. Pero si bien es cierto, dais accesibilidad. Y la idea de casi de coleccionista de ir, ¿no? A por un libro que sabes que existe y que no está traducido, es como, a lo mejor una editorial enorme no puede permitírselo, porque es un... Claro, no, creas la rareza. en estos comienzos éramos totalmente pues unos inexpertos, y el viaje que contaban en la novela nos lo hicimos, o sea, nos fuimos a Inglaterra, nos alquilamos unas bicicletas, o sea, esto es una locura total. Ya no estamos tan locos. Decirme que tenéis un Instagram con ese viajes. No, pues en el libro escribimos un prólogo y un poco contamos, pues esto, si en el libro de H.G. Wells hizo buenísimo, a nosotros nos llovió todos los días, o sea, fue todo completamente al revés. Sí. Pero bueno, pues que a lo que voy es que con estos 2 libros comenzamos, ¿no? Pero no somos una editorial todavía, no somos ni emergentes, o sea, somos subterráneos casi. Y lo que sucedió es que con un libro las cosas empezaron a funcionar muy bien, porque el libro de repente pues, fue un éxito, no nos lo esperábamos. Y es un libro que se hizo dentro de la editorial, que sobre todo la autoría es de José, de mi otro compañero. Sí. Y el libro se ha vendido, pues lleva ya 9 ediciones, se va a traducir a 14 idiomas, y bueno, ha sido se llama Breve. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Pues en cualquier librería metemos, sí. Es un libro que, ¿sí? Si antes las librerías no nos llamaban, con este libro tuvimos que dejar de distribuir nosotros mismos, teníamos contacto con las librerías nosotros,
decidimos que ya no podíamos abarcar todo ese trabajo y que, bueno, una distribuidora, que es como lo hacen las editoriales profesionales, que se encargara de ello. Y ahí fue el salto, realmente el salto a... Sí, porque además las distribuidoras tienen sus puntos de venta. Nosotros tenemos ya público por aquí. Por aquí estás, aquí desde Madrid conectadas. Chicas, saludad, por favor. Hola. Ha hablado Magali, ¿vale? Que es la directora de la Feria de Editores Emergentes, y ahora está Lía Peinado hablando de su editorial, que es Ediciones Menguantes, porque cojáis, ¿vale? Poneros donde queráis, ¿vale? No pasa nada. Y tampoco quiero... Esto es el directo, ¿vale? Que no quiero enrollarme mucho más, entonces os diré que nada, que... No te preocupes porque vas dentro de tiempo, pero sobradísima. Sí. O sea, que bueno, no te preocupes. Y a mí me apetece saber mucho más. Bueno, fíjate, yo lo que quería comentar con respecto al tema del collage, nosotros precisamente no trabajamos mucho con esa forma de transmitir un mensaje, pero sí hay editoriales que, por ejemplo, y quería mencionarlas, que trabajan sus cubiertas con collage. Es una forma muy... Bueno, pero eso es stop. Sí. Vale. Porque no somos solo en la mesa redonda, ¿vale? Vale. Vale. Porque me gustaría relacionar un poco editorial, collage y poesía, ¿vale? Pero luego lo hablamos un poquito más a profundidad, ¿vale? Y bueno, me has dicho que están en todas las librerías, Ediciones Menguantes, ¿y continuáis en la línea de viajes irrisorios o tenéis variantes? Sí que empezamos con viajes, pero lo convertimos en algo más, vamos abriéndonos un poquito más y lo convertimos en recorridos. Recorridos pueden ser, pues por ejemplo, tenemos un libro que es como, os lo puedo enseñar, bueno, no sé si lo tengo a mano. No, bueno, tenemos un libro que es un bestiario del antropoceno. ¿Y qué es eso? Pues es un recorrido por las criaturas que han nacido a partir de que la acción del hombre ha causado, pues, estragos, ¿no? en la tierra. Y hay, pues, por ejemplo, están criaturas como el águila que caza drones, un águila entrenada para cazar drones, están los perros robots. Entonces eso es un recorrido frente a la tecnología. Sí. El libro además, el libro anterior consiguió un premio nacional y este también nos han dado otro premio nacional al libro mejor editado. Y la verdad es que el libro es una pasada. En Madrid, por cierto, va a haber una exposición en los teatros del Canal y van a ir los autores, son artistas, hay un profesor de antropología y medios digitales, pero trabajan con un colectivo de artistas y estos artistas, a su vez, han llevado el material del libro, del bestiario, a la parte gráfica, porque tiene ilustraciones, a exposiciones. Y entonces van a hacer una en los teatros del Canal, que se llama Máquina Orgánica, y que tiene muy buena pinta, que es una exposición colectiva y empieza el 23 de marzo. Así que... El 23 de marzo, fenomenal. Pues habrá que verla, sí, por supuesto. Y nada, seguimos con los recorridos, pero ya te digo, como idea bastante genérica, nos interesa también el tema de la naturaleza, cómo nos relacionamos con el territorio, con lo que estamos haciendo en nuestros entornos y bueno, pues esos recorridos. Pero desde un punto de vista de actualidad o de ecosistemas y de... Sí. Tenemos varias colecciones. Tenemos una colección que sí que, por ejemplo, sí que trata el recorrido como una narración de un viaje personal, lo llamamos cuadernos de viaje, y son, por ejemplo, hay una narración de una autora que no viajó a Buenos Aires, el libro se llama El año que no viajé a Buenos Aires. Son viajes un poco... Si no hubieras estado en el viaje, ¿no? O sea, si hubieses estado haciendo el viaje, pues a lo mejor las cosas que viviste pues no se habían dado, básicamente, ¿no? Sí, hay otro libro que es un viaje a través de los ríos que ha conocido la autora, es una autora argentina, y pues habla del Paraná, habla del río Manzanares también. Y bueno, pues sí que son viajes un poco frescos, no es el típico viaje que te cuenta exactamente todo. Claro, que son dignos de poner por escrito en un libro y de que todos lo disfrutemos, básicamente, ¿no? Sí, y que viajemos desde nuestra casa, ¿no?
Dejemos desde nuestra casa en sí mismo. Sí, 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 sí. Y la idea también es un poco conocer voces nuevas. Estos dos que te comento del año que no viajé a Buenos Aires y el otro es 3 formas de atravesar un río, son de dos autoras que no habían escrito un libro antes. Lo que hicimos, yo las descubrí un poco por casualidad y después de proponerles escribir un libro, se aceptaron el reto y de ahí surgieron esas dos. Es una acción de visibilización, como decimos. Sí, sí, sí. Y además Y a bueno, como mujeres, somos ¿sabes? pequeñitos, también elegimos con quién conectamos un poco y la verdad es que estamos contentos porque se desarrolla luego una relación Claro, bastante bonita. claramente más cercana. Es así, es más cercano, porque tú eliges básicamente la editorial está, al ser pequeña, está mucho más cercana, ¿no?, al escritor en sí mismo. Entonces es como absolutamente diferente a lo que puede ser, yo que sé, Espasa o, ¿sabes? Sí, O a mí Anagrama, ¿no? tampoco sé cómo trabajan. Puede que, claro, que también ellos al tener un equipo Tendrán sus más grande, agentes, me pues sí imagino. que tienen una relación igualmente válida. Pero bueno, pues en nuestro caso, como tenemos que encargarnos de todo, pues sí que Cambian las sí, cambia circunstancias. y pues tienes una relación bastante Sí. cercana con los autores. Bueno, pues encantada, Lía. Muchas Magali y gracias. Lía se queda, ¿no? Magali también se queda, Yo ¿no? La mesa redonda. me desconecto ahora un segundo No. y luego intento conectarme, porque yo estaba ya diciendo, me tengo que desconectar, pero me quiero despedir. Pero lo intento solucionar, cierro y vivo muy cerca, entonces me Vale, llego a mi vale. casa y ya tranquilamente, ¿os parece? Intentaremos alargar un poquito, ¿vale? Para que te dé Vale, tiempo. pero bueno, Venga. un placer, ¿vale? Nada, a ti, Nos Magali. vemos Magali. en Estamos en León, pero contacto. nos vemos de verdad. Intento solucionarlo, hacerle unas cosas que tengo que hacerle aquí en caja a la chica y cierro y voy a casa, ¿vale? Sin problemas. Venga. A ver si estamos por aquí, ¿vale? Venga, un besito. Chao, Magali. Gracias. Chao. Bueno, vamos a pasar un poco a mesa redonda. Lógicamente, micrófonos abiertos no vamos a hacer porque no podemos. ¿Sabes? Entonces nos deja más tiempo para nosotras para charlar de cosas que nos interesan, ¿no? Como profesionales y como tal, como colajistas. Bueno, Carmina Salas y Lorena Córdoba. Realmente yo conocí a Carmina Salas gracias a Lorena Córdoba. Porque Lorena Córdoba fue, yo soy colajista enero, ¿vale? Y tuvimos el placer de, bueno, centrarnos un poco en su trabajo y en su obra a través de una entrevista que podéis encontrar en el blog de Mujeres que Cortan y Pegan. ¿Vale? Ahí digamos que todos los meses, quitando el de febrero, que es Marcereira, ¿vale? Que lo vamos a subir ahora, ¿vale? Pero que con la exposición y todo ha sido un poco caos. Otra aclaración, ¿vale? El caso es que bueno, que eso, que Lorena Córdoba tuvimos una conversación súper interesante y pues me habló de la iniciativa de Carmina Salas, que son escritas en papel. Si te parece, Lorena, hablamos un poquito de escritas en papel y luego hablamos un poquito de tu trabajo, ¿vale? Para que nos centremos. Escritas en papel es una iniciativa en Chile, ¿verdad? Donde se reúnen un conjunto de mujeres de forma periódica, ¿no? ¿Un poco? Cuenta tú el resto, por favor, que si no yo hablo mucho. Cuéntalo tú todo. Sí, gracias Marta y gracias Ana por la invitación y gracias a Lore también que hizo el vínculo para que pudiera estar acá. Sí, Escritas en Papel fue un proyecto que surgió de mis inquietudes personales respecto a la literatura en el año 2021. Yo me encontraba haciendo un magíster de literatura online justo en un curso de allá de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, con UNIVA, y era, bueno, estábamos en plena pandemia acá encerrados, entonces yo estudié mi pregrado acá en Chile del 2005 al 2008, y luego ya hice este magíster de literatura en 2020. Entonces yo pensaba que me iba a encontrar con un acervo de nombres de autoras, de escritoras, y que las iba Tremendo, a ¿no? leer. En plan, listas y Claro, o listas y sea, como listas, ¿sabes? que, o sea, habían pasado más de 12 Y lo años. digo de forma sarcástica, ¿eh? ¿Sabes? Claro, y yo me había desvinculado, porque yo me dediqué, o sea, terminé el pregrado de letras acá, y después yo me dediqué a la pedagogía. Entonces, en una suerte de querer actualizarme, asumí este magíster aprovechando el encierro también, como me gusta estudiar,
y luego que no habían, o sea, había una microunidad dentro del boom latinoamericano, pero que era un apéndice, o sea, era como, ni siquiera era, porque para muchos estudios como que el boom no existían las mujeres, ¿no? Las escritoras. Sí, como Luego un también, estudio tímido que claro, suponía, pero que no era, ¿cómo o sea, decirte?, fuerte le llamaban para, el otro boom. Y ¿sabes? luego en un curso optativo habían voces de mujeres en España desde, no sé, desde la Edad Media, o sea, como siglo XV aproximadamente, al XIX. Y eso fue todo. Entonces yo quedé como impactada de que nuevamente, o sea, mi pregrado no había visto mayormente autoras, yo estaba ya leyendo muchas autoras, y me dio rabia, o sea, honestamente fue así como, pero ¿cómo no? O sea, después de 12 Claro, años o sea, todavía vamos a ver, no, ya, ¿qué onda? Y ahí un poco la rabia ha sido mi motor creativo en varios momentos, y dije, no, basta. Yo nunca había hecho collage, lo que yo hacía era bordar, y ah, comencé a mira, bordar ¿verdad? papel. Sí, bordaba Sí, en textil, y luego comencé a bordar papel de una forma muy genuina, sí. ¿Haces y bordado fotográfico? Sí, o sea, no en la fotografía misma, no es bordado fotográfico, pero sí empezaba a bordar, a unir como distintos papeles con hilo. Claro. Y me Ujú. gustó mucho esa experiencia de bordar, pero era más lenta, porque el bordado es mucho más lento. Entonces dije, ya, quizás me tomo un atajo y empiezo a pegar con pegamento los papeles, y ahí pasa el collage. Sí, Y entonces surgió este año, yo estaba fuera del aula, dejé de trabajar, me quería reinventar, y entonces hubo una unidad de poesía y de poetas del exilio ahí en España, que me gustaron y sí. que me marcaron, ¿no? Poetas del Como exilio. sí, Blas Aquí de hemos tenido, Otero. sí, aquí, bueno, tuvimos una exposición de bueno, una curator que se llama Esotérica, Históricas, eso, y que fue en el Teatro Fernán Gómez. Y sí es verdad que hablaba de las literatas y artistas que había antes de la Guerra Civil y que fueron exiliadas a lo que viene siendo, pues, bueno, fueron exiliadas, las pobres se exiliaron porque obviamente no tenían Sí, otro remedio. Y claro, como que de alguna manera fueron olvidadas, ¿no? En sí mismas. Entonces, allí en Latinoamérica tuvieron proyección, o sea, o sea, lo que yo vi en ese tiempo fueron los poetas, ¿no? De la generación del 27 que se habían sí, exiliado. sí, Y esos poetas me impactó su poesía, y comencé a generar collages de ellos. Al principio claro, yo, por ejemplo, no tenía la menor idea de las Sin Sombrero. Después, sí, cuando ya comencé a investigar sobre las autoras, las que habían sido olvidadas de la generación del 27, sí, a mí ahí se me abrió un mundo, y dije, claro. no, ya, yo voy a dar a conocer por medio del collage a estas autoras. Y así surgió Escritas en Papel, como de un interés como de, de que cómo era posible que estas escritoras nadie las hubiera conocido. Efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, es Sí. O totalmente sea, eso. como acá habíamos estudiado muchísimo a Federico García Lorca, a, ya se Sí, me van bueno, los los nombres, nombres típicos que se ¿no? estudian en clases, ¿sabes? Es que En esto es clases, así en la claro, escuela. pero jamás conocí, no sé, a Rosa Chacel, a Concha Méndez. Entonces, como que Efectivamente. cuando las vi fue, no puede ser, o sea, años de invisibilidad. Y acá en Olvidadas Latinoamérica, y en olvidada. en un agujero negro que dices, pero ¿cómo es posible? Si ellas trabajaron igual de duro que ellos. ¿Esto es así? Claro, y la situación acá en América Latina no era diferente, ¿no? Entonces también algo pasó, ¿no? Y en ese Claro. algo pasó con estas autoras, comencé a investigar y hice mi trabajo final del máster con dos autoras de acá de América Latina, y ahí Sí, ya después impulsé el proyecto y comencé a hacer mis talleres que eran una mezcla entre literatura y collage, porque yo ya venía al mundo literario, estaba recién haciendo collage y no me sentía como claro. con la seguridad de enseñar collage solamente. Entonces hice este enlace porque me sentía así segura haciendo clases de literatura.
Claro. No, totalmente. O sea, sí, luego hablaremos mucho de la relación existente entre collage y poesía, ¿vale? ¿Por qué el collage? Porque a mí es algo que me llama muchísimo la atención, porque el collage está muy ligado a la poesía, la ilustración también, pero el collage yo pienso que tiene un enlace muy fuerte. Entonces eso lo hablaremos luego a continuación. Ujú, Pues muy bien, Carmina, muchas gracias por explicarnos un poco la iniciativa. ujú. Pero vamos, Ok. sí, es que es así, ¿no? ¿Y cómo trabajáis con escritas en papel un poco? Hago sesiones virtuales. O sea, lo que pasa es que yo hice de esto mi trabajo. Entonces ya se me estaban terminando mis ahorros, me di un plazo de un año para reinventarme. Sí, Y entonces el año pasado, en marzo, yo ya tenía que trabajar sí o sí, porque si no, no vivía. Y entonces comencé a hacer clases, así como talleres de literatura y collage. Y claro. empezaron a mujeres. De hecho, no he parado de hacer clases hace un año, Es que nos afortunadamente. interesa, lógicamente, muchísimo, porque como somos todas colajistas, pues es como la idea de ver lo que se hace en otros sitios, oye, y es también un poco, pues, la perspectiva de cosas nuevas, ¿no? De iniciativas nuevas, o bueno, nuevas no, que no conocíamos. Bueno, mis compañeras sí la conocían, ¿vale? La verdad. Sí, ¿Sabes? Hasta que con Lorena, ¿no? Y luego vine y se lo conté a Ana, y si me sueltas, sí, mujer, sí, tal. ¿Sabes? O sea, que sí que se conocían, pero yo por mi caso, pues llevo poquito tiempo y no lo conocía. Y me fascinó el hecho de que mujeres se reunieran, ¿no? Leyeran unas escritoras determinadas y a partir de ahí desarrollaran, ¿no? Es lo que sentían, ¿no? Por cada vez que leían, ¿no? Un fragmento. sí, sí, porque luego yo para configurar los talleres pensaba qué era esto del collage para mí y qué era lo que yo hacía, ¿no? Entonces hacía, lo que partí haciendo mientras hacía el magíster, Mm. era que cuando yo había leído algo que me había resonado interiormente, lo traspasaba a un lenguaje visual y hacía el collage. Entonces Claro. llegué explorando también en didáctica de la literatura a este concepto que no lo inventé yo, de hecho hay un filósofo español que lo sigo harto, que es Luis La Rosa, y él habla de esto de la Sí, experiencia de lectura. Me gustó esto de que finalmente el collage como metáfora de la experiencia de lectura personal. Y eso fue sí, lo que planteé y lo que he planteado hasta ahora, de que finalmente lo que hacemos en mis talleres es que leemos, se producen encuentros, por eso también escritas como en plural, sí, porque yo siento que soy una especie como de puente entre estas autoras que finalmente cuando las leemos las revivimos y están ahí, o sea, están muy sí, presentes, ¿no? Estas autoras, que igual ellas, varias de las que yo abordo ya están muertas, ¿no? Entonces, estas autoras, las mujeres que toman los talleres, y yo ahí como mediando, creo que soy mediadora de lectura. Entonces, por eso también el plural, ¿no? De claro. escritas yo siento que hay un grupo, que somos un grupo de mujeres que tenemos interés de conocer nuestra tradición literaria, la autohistoria, digamos, Me parece la que nos fascinante. inventó. ¿Y sois siempre las mismas o es un grupo abierto? Tengo un grupo estable que es el Club Imaginaria, que surgió en junio del año pasado. Había un grupo de mujeres que habían tomado casi todos mis talleres, entonces querían seguir, y ahí yo les propuse el Imaginaria, que es un club de collage literario, y partí yo ya como abordando a escritoras de la tradición occidental, desde Safo de Lesbos, y ahora, no sé, siglo XX, eh, Claro. con, con varias, tomo dos de las Sin Sombrero, Virginia Woolf, no sé, otras autoras como contemporáneas hasta el siglo XX, Sí. y ellas están hasta ahora, pero también constantemente ofrezco ciclos más breves, de 4 a 6 sesiones. Y ese Sí, es como un también poco de más abierto, ¿no? A novedades de personas, básicamente. Pues es sí. verdad que luego hablaremos de los colectivos en el collage y de los clubes de lectura, ¿vale? Ujú. Lorena, te veo un calladita ahí. Escuchando atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Pues bien. nada, yo conocemos tu trabajo a través de la entrevista, ¿no? Y un poco, pero en sí es verdad, tú vienes del mundo del diseño. Ujú. Así es. Y bueno, sí es verdad que encuentras en el collage esa idea de poesía metafórica, ¿no? Metáfora de la poesía, que nos hablabas dentro de la entrevista en sí.
Yo te quería preguntar un poco, pues esa experiencia que tienes tú como colajista, ¿no? Un poco brevemente, porque ya sabemos que hemos hablado de ello en la entrevista, pero eh, tú como de manera individual y de forma colectiva, o sea, ¿cómo te has sentido estos últimos años? ¿Ha habido un resurgimiento del collage? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en mi caso personal, como que yo llevo muchos años vinculada al collage, un poco por mi carrera profesional en la escuela, cuando te lo conté en la entrevista, algunos talleres tenían que ver con el collage, y después estudié ilustración, y ahí como una técnica de ilustración también vi Sí, el es lo que collage. me llamaba la atención, ¿no? Que el collage o sea, Entonces, se concibe como, o lo concibes yo como lo una considero. técnica de ilustración, Sí, sí, básicamente. para mí es así. Por lo tanto, está 100% ligado a la palabra. Un poco yo Sí, te decía que un collage sin texto para mí era como un alma sin cuerpo. Es una exageración, pero ya que ocupo figuras retóricas en mis collages, también tiene que ver con eso. claro, Como lógicamente. lo veo que cada vez... bueno, me pasa que como ya me empecé a dedicar 100% a esto, porque yo me di muchas vueltas antes de decir ya esto definitivamente es lo que quiero hacer y aquí me voy a quedar, Mm, como ya estoy 100% concentrada en esto, empiezo a ver y empieza a aparecer toda la gente que también está haciendo claro, collage. sí. Y la verdad es que mi percepción es que está súper mucha gente haciendo collage, de todo Sí, tipo. tenemos una comunidad enorme, ¿sabes? Me llama mucho la atención la cantidad de Sí, talleres que hay para hacer collage. Por lo menos acá en Chile hay mucho, y mucho en regiones, etcétera, etcétera. O sea, como que el interés, porque claro, es una técnica que la verdad es como, es accesible. muy accesible, ¿cierto? Creo que no es tan difícil encontrar un lenguaje personal para desarrollarla. Bueno, pero y ahí Estamos de está la acuerdo. gracia, encontrar tu lenguaje personal para desarrollar la técnica. En mi caso, Efectivamente, que es lo que hablábamos hoy en de la día es la contaminación poesía. visual. Claro. Eso. Claro. Ujú. Creo que vamos descompensadas, Lorena. ¿Puede ser? Sí, es descompensada. Pues que vamos a ¿Qué ha los tiempos. pasado? Porque te he dicho, no, es que. Ah, No, pero sí es yo verdad veo que. todo bien. Sí, ¿no? Vale, guay. Digo, es que creo que del hay o algo así, pero no pasa nada. Que, pues eso sí, básicamente está dentro de la colectividad, pero también las redes sociales han tenido mucho juego, Sí, mucho protagonismo y nos ha puesto un poco en contacto, ¿no? Pues es verdad que, curiosamente, hay mucha gente que empezó a realizar colas en pandemia, que a mí me parece un dato curioso, ¿no? Porque es cierto que dejas de tener tu vida, ¿no? A ebullición y tienes espacio para crear, ¿no? Y el collage es una técnica muy accesible, básicamente en sí mismas. Entonces, es como la sensación es esa, ¿no? Que se ha creado una comunidad muy grande en muy poco tiempo. Entonces, eso al sí. final, gracias a redes sociales estamos muy unidas, estamos muy en contacto, pero si bien es cierto, también crea cierta contaminación visual, que es lo que hablamos, ¿no? Que muchas veces todas estamos influenciadas por los artistas que tenemos alrededor, etcétera, pero tendemos a no buscar quizás nuestra forma de expresarnos, nuestro particular lenguaje, La voz propia. la voz propia en sí misma, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que sí, pero no, aquí Tiene la complejidad, como yo lo veo, como una opinión personal en el fondo, tiene la complejidad que al ser una técnica tan accesible, cuesta encontrar la voz propia porque además estamos cargados de imágenes, ¿no? de información. Y por otro lado, en mi caso personal, que trato de llevar al collage o enfrentarme al desafío de un collage, como si me enfrentara con cualquier otra técnica de arte, en el fondo, como si fuera una pintura, una escultura, trato de que tenga ese nivel de conciencia y de profundidad, y que no se quede solo en la cosa plástica, de cortar y pegar y estética en el fondo, sino que tenga algo como más de peso, por lo Un menos que a mí discurso. me haga sentir.
¿te Un fijáis? discurso, ¿no? Un discurso. Entonces, ese es como, te diría yo que es como mi gran desafío permanente. O sea, hace poco, ponte tú, tuve una experiencia, hace 2 días atrás, que puse unos trabajos en una galería, ¿ya? Y me pasó algo divertido, pero que tiene que ver con lo que te estoy contando, que en la parte de la galería online, Sí. cuando describen las categorías, estaba arte, o sea, perdón, estaba pintura, escultura, orfebrería, fotografía y otros. Ah, Y en ese otros estaba mi trabajo y alguien que hacía unas cosas 3D. en serio, aquí Entonces ya yo, el mundo. yo dije, otros, y me rebelé por primera vez, dije, no, si yo creo en esto y yo quiero, que ese es como mi leitmotiv en el collage, no puedo permitir estar en otros. O sea, esto es pintura, escultura, fotografía, Efectivamente, collage, está dentro de la expresión bueno, y lo artística. logré, así que Gracias. ahora estoy en la categoría collage. Pero Alucina. eso pasa con este boom, ¿te Creo que fijáis? aquí todas alucinamos un poquito, ¿eh? Esas que estamos por aquí, hemos puesto cara de madre mía. Es verdad, y hay que luchar un poco por poner el collage en su Hay que posición. luchar. Es Sí, que eso es así, porque al final el arte no deja de ser una expresión humana y si un gran sector de la población lo está utilizando, y digo a nivel mundial, no solamente a nivel nacional o tal, pues hombre, pues hay que tenerlo en la categoría que se merece. exacto. No quiere Sinceramente. decir que todo sea arte, yo no estoy diciendo Hombre, eso. no, claro, Yo creo pero que esa es la búsqueda, hay unos llevarlo mínimos. a ese lugar en el fondo. Pero es una expresión artística que interesa a muchísimas personas, a miles de personas. Absolutamente. Entonces Sí, es como mucho más que otras expresiones artísticas. O sea, esto es así. Entonces yo creo que hay que darle su justo valor, porque está dentro de la sociedad. Esto es así, ¿no? Digo yo. bueno, me Pero encontraron bueno, toda la razón y tuve todo el apoyo de la galería y claro, bueno, había que decirlo en el fondo, pero tuvo muy buena acogida mi sugerencia. bueno, lo bueno es que al final se cogió la sugerencia y todo perfecto. Bueno, tengo unas preguntitas, ¿vale? Para haceros un poco, para aligerar un poco la mesa redonda. Sí es verdad que hemos hablado de colectivos, ¿no? Entonces me voy a ir pues voy a empezar un poco por la última. El collage y la literatura, los lectores, los escritores, en general suelen ser gente muy intimista y como que le gusta desarrollar su creatividad en intimidad, ¿no? De forma personal. Pero tendemos siempre a la colectividad, a los clubes de lectura, pues eso, a talleres de collage. ¿Por qué creéis que es eso? Porque nos juntamos, quiero decir, si al fin de cuentas es una actividad íntima, Mm. no todas a la A vez. mí, Carolina, dale, dale. Sí, yo creo que, bueno, en el caso de nosotras como mujeres, surge la necesidad de como esto de acuerparse, ¿no? Como finalmente que también lo hicieron las escritoras, estas estrategias de visibilización colectiva. No sé, acá en el Cono Sur, Gabriela Mistral lo hizo mucho, ¿verdad? Victoria Ocampo, siendo editora en Argentina, se acuerpaban, o sea, visibilizaban por medio de distintas estrategias para poder posicionar su voz autorial, ¿no? Entonces Gabriela Mistral, ya una escritora más consagrada, no sé, prologaba, por ejemplo, a María Luisa Bombal, que aquí nadie, que en Chile no tuvo mayor, digamos, revuelo, y, o sea, era un ejemplo porque parece que no la prologó, pero sí, por ejemplo, Victoria Ocampo fue la editora después de María Luisa Bombal, cuando nadie la conocía, y ya Victoria Ocampo tenía un nombre, entonces visibilizó a una escritora emergente. Un poco lo que contaba, no sé si Magalí, esto de que una Una editorial... librería que apadrina Eso. una editora en una edición emergente. Claro, o sea, finalmente cuando hay discursos son discursos de poder que están ahí, y en el caso de nosotras, cuando son discursos y hay todo un orden simbólico masculino, tienes que entrar como a competir, no es lo que decía recién Lorena, Sí. que también pasa con el collage, ¿no? O sea, sí, que hasta ahora esta conversación de que están primero como las bellas artes, ¿no? Y luego todo el resto, pero resulta que todo el resto lo hacemos mayoritariamente mujeres, mujeres también de distintos lugares,
casi todas también de otras clases sociales que no somos, no sé, de clase aristócrata, entonces te cuesta Pudiente. entrar, claro, te cuesta entrar a ese orden discursivo y sola es más difícil, entonces te tienes que agrupar para conseguir posicionar, o sea, tenemos que hacer un recorrido, ¿no? Y eso pasó también ha pasado con los feminismos, con el derecho a voto, con ganar espacios, ¿no? Y yo creo que en el caso de los clubes de lectura, de los clubes de collage, uno se acuerpa para poder hacer presencia y decir, oye, acá estamos. Claro. Tengo aquí al lado un artista emergente colajista. Muy emergente. Si quieres decir algo al respecto, porque estamos hablando de eso, ¿no? De desarrollarse, hay que venir para acá. Porque es su primera exposición también aquí, ¿sabes? Y oye, pues es un poco la idea. Ahí. Hola. Hola. Vale. Encantada. Y la realidad esto es lo bueno del directo, ¿no? Que podemos meter a gente. Y la realidad es cómo tú lo ves como artista emergente respecto a los colectivos. ¿Qué te transmiten esos colectivos o qué es lo que...? O sea, yo agradezco mucho que existan porque es que si no, a veces sientes como que eres de las únicas que está haciendo algo en concreto. O sea, es como yo un día cogí y de una pila de revistas que tenía de un rodaje, porque yo me dedico a rodar de ficción y publicidad y demás, tenía ciento y pico revistas de fotografía y cine en los 90 y cogí y me puse a hacer collage, pero en ese momento, yo cuando empecé a hacer y demás, y a veces los colgaba y demás, o sea, yo no seguía a nadie que hiciera eso y era como, o sea, yo seguía con mi terapia de collage y haciéndolo yo sola, pero en el momento que encontré que existían colectivos de personas que se dedicaban a esto, que compartían sus obras y hablaban al respecto de ellas, pues, o sea, fue como un poco de confort, ¿no? Porque es como, vale, estoy encontrando a gente que está haciendo lo mismo que yo y en verdad somos un montón. Pero claro, si no encuentras ese colectivo de gente, piensas que estás sola, prácticamente, o que no conozco a nadie, ¿no? Tal. Y eso te anima a seguir creando también. Pues imagínate cuando se creaban, ¿no? Porque sí, y no había redes. O sea, quiero decir, estabas tú sola en tu casa, como todas estas escritoras, ¿no? Que estaban ellas creando y en sí mismo, ¿no? Pues no tenían ese apoyo, ¿no? En nuestro entorno. Bueno, sí es verdad que se agrupaban en tertulias y tal, pero no tenían, estaban aisladas realmente. Si vemos la perspectiva de la creatividad ahora y la de antes, es brutal. Es una diferencia brutal. Yo digo, Totalmente, sí. bueno, pues O entonces sea, hablas de tiempo. en mi caso personal, yo te podría decir así con certeza que los procesos creativos como más potentes que yo he tenido desde que estoy en el collage han sido colectivos, absolutamente. Yo en general trabajo sola, bueno, porque gran parte de mi tiempo soy diseñadora gráfica y trabajo en diseño. Todavía no vivo del collage, pero algún día iré al collage. Todos tenemos esperanza. Soy diseñadora independiente, entonces ya solo por ese hecho trabajo sola. Por lo tanto, todas mis primeras experiencias de collage también eran solas, y hasta que me empecé a abrir como estas cosas colectivas, y bueno, por eso para mí escritas en papel, siempre digo que como que me voló un poco la cabeza, porque fue un tremendo descubrimiento de cómo hacer collage. Yo siempre estaba como en busca de la inspiración, era como mi gran rollo, con este rollo que te digo yo, de que no quiero hacer solo una cosa plástica, sino que quiero decir algo. Entonces, siempre estaba como en esa búsqueda, y nada, pues de repente llegó a no sé, por un instinto, una cosa, una sincronía, llego a escritas en papel, y me doy cuenta de este mundo de literatura. Yo no, hasta hace poco no era una persona que leyera regularmente, siempre he leído, pero... Sí, pues cuando Y podíamos. la verdad es que me he vuelto, como me dice la Carmina, que ha despertado en mí el collage, una lectora media obsesiva, que leo, vuelvo a leer, bueno,
Yo en este ¿Quién momento es? estoy súper concentrada en básicamente 3 poetas, que hasta ahí voy. Cada vez que hablo con Carmina digo, uy, me queda tanto todavía por leer. Sí, pero te estás especializando y eso Me igual estoy es un... especializando. Claro, Sí, estás creando tu propio lenguaje a través de la especialización. sí, Esto sí. me estoy especializando, tratando de entender tratando de expresar esa poesía. Y bueno, eso me lo dio, como digo, un colectivo. El trabajar en conjunto, Claro, porque claro, de repente uno dice ya, el collage, una metáfora gráfica, por lo tanto en mi caso personal, mi proceso es como leer, tratar de traducir, llevar alguna imagen, bueno, buscar, recortar y todo esto que tiene que ver con el collage, y resulta que cuando llegas con algo a este grupo de personas que puede ser muy diverso, gente que se dedica 100% al collage, otras personas que no. De hecho, en el sí. grupo había una Claro que hay señora variedad de de personas que tienen más 70, experiencia, 80 años, que era la primera ¿no? vez que hacía collage, imagínate. Y la Sí, diversidad que ocurre y el compartir, que tú crees que estás diciendo algo, viene otra persona y ve lo que tú estás haciendo, que todas escuchamos lo mismo, leímos lo mismo, y todos nos quedamos con distintas imágenes. Entonces, de verdad, es de un nivel de potencia bien impactante y apasionante, porque te das cuenta que sí. en verdad, yo a veces pienso que de un mismo verso podría hacer muchos collages. Eso me pasa. Cada Pues Pero eso día puede podría ser eso ser la una un idea verdad es mismo verso. para otra expo, ¿no? El mismo re- verso. Exacto, Claro, es exacto. verdad. Sí, sí. Pues No, os y puedo de contar repente, que para nosotros, bueno, para como editora, hablamos con librerías que sí que tienen clubs de lectura y nos comentan que es la actividad de leer en sí, como la de crear en solitario, está muy bien y está muy bien estar solo también y reflexionar sobre las cosas, pero en el momento que tú lo compartes con otras personas y lo que tú dices, el mismo texto puede ser interpretado de muchas maneras distintas y que ese grupo que se crea en torno a una lectura, una creación de collage, es tan vivo, claro, que tiene tantas posibles vertientes que enriquece a todos, ¿no? Y por eso yo creo que es tan interesante porque es una actividad íntima, pero al mismo tiempo muy bonita cuando se comparte con otras personas y que explota, ¿no? Explota la creatividad porque nosotros cada uno tenemos nuestra visión de las cosas, pero cuando compartimos con los demás son otros ángulos, son otras interpretaciones, y con la lectura pasa lo mismo, o sea que es un intercambio de ideas al final, un sí, sí, poco, sí. ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Está muy bien. Una amplitud Y de mente Lía, también. ay, perdón, te he interrumpido, di, Lorena, perdona. No, no, que estaba reforzando esa idea, que Sí, que al final es como cómo se amplía la dos visión campos que cuando tienen lo ves. mucho, que tienen mucho en común, dos campos, ¿no? O sea, de lo que viene siendo el collage, lo que viene siendo la literatura, ¿no? O sea, son dos campos que tienen muchísimas cosas en común. Porque lo que viene siendo la edición, Lía, ¿qué relación tiene con el collage? O sea, quiero decir, quería que nos aconsejaras, porque lógicamente pues tendrás una perspectiva mayor, ¿no? de publicaciones. Entonces, que nos aconsejaras un poco sobre el libro, sobre collage, sobre collajistas que han ilustrado. Pues os voy a hacer una confesión. Yo cuando no me dedicaba a esto profesionalmente hacía collage. Ah, Hace mucho te que hemos ya no los pillado. hago. Hay una colajista ahí. Sí, claro que sí. Escondida, hay una ecologista escondida. El problema es que cuando tienes tu propio negocio o cuando quieres vivir de ello, ahí cambia un poco esa libertad y sí que echo un poco de menos tener tiempo, por una parte, pero por otra parte, no tener que pensar en un rédito económico de tu creación. Eso es la parte más complicada. Cuando hacemos collage sin una intención de tener un retorno económico, todo fluye, todo es libre porque el único interés que tienes es en disfrutar del proceso y encontrar esa forma, ese mensaje, no sé, ese lugar al que no sabes que vas a llegar, ¿no? Pero En sí misma. cuando llegas y llegas feliz.
Y como publicaciones así un poco más que utilizaste un poco más referencia o que conocieras. Antes has empezado a hablar de Sí, por colajistas, supuesto. que te he cortado porque he Claro, dicho, no, igual no, como no, era por base supuesto. redonda. Pueden convivir las dos cosas y se puede, yo creo que trabajando mucho, pues al final puedes vivir de lo que te apasiona, pero Sí. siempre creo que se sufre un poco esa pasión que tú tienes al principio y en la que no mides tanto el esfuerzo. Y bueno, lo que os comentaba, sí que hay editoriales que, por ejemplo, trabajan el collage para sus cubiertas. Entre ellas, que conozca yo, habrá muchísimas, pero bueno, un poco por daros ejemplos, hay una editorial que se llama V-Books, V con V, V-Books, y en sus portadas, por ejemplo, utiliza el collage para cubiertas y también para imágenes del interior. Y, por ejemplo, tiene obras de Miriam Bazán, que bueno, pues ha recuperado sus textos y la editora la conozco personalmente y bueno, pues es muy apasionada tanto de la literatura y del collage. Y la verdad es que funciona muy bien esa combinación. Y otra editorial que trabaja muy bien el collage y me parece que lo hace de forma muy, muy elegante es Tránsito, que seguramente la os suene. También es, curiosamente, es una editorial que trabaja con autoras solo. Y no sé si hay algo ahí porque interesa más a las mujeres el collage. ¿Por qué será? No sé si tenéis la respuesta, pero creo que sí que sucede. No sé. Sucede, yo creo que sucede. Es una realidad, sí. Yo creo que cada vez es una realidad que nos une más, ¿no? Dentro de una técnica. Y los Es clubes de curioso. lectura también suelen ser mayoritariamente femeninos. Pero ahí nos metemos también un poco en la cuestión de que en España las mayores consumidoras de cultura y somos las Magali. mujeres. Magali, hola. Pues somos las mujeres, ¿no? Es muy fuerte, pero es verdad. O sea, a nivel público objetivo en cultura somos las que más consumimos. De hecho, hay una franja de edad que es entre los 35 y 65, que somos las que vamos al cine, las que vamos al teatro, las que vamos a clubes de lectura, las que mantenemos básicamente la cultura, ¿no? Entonces es como, y esto no lo digo yo, lo dice el INE, ¿sabes? O sea, es como que... y es que son datos que dices, pues me parece curioso, ¿no? Porque yo creo que en la cultura también encontramos cierto refugio, ¿no? Cierta de nuestro entorno, de poder intercambiar ideas o ajenas un poco a nuestra vida cotidiana o que involucran nuestra vida cotidiana, depende, claro. Pero yo creo que en el collage sí es verdad que estamos haciendo lo propio, ¿no? O sea, nos estamos un poco... Creo que encontramos en la técnica del collage una técnica muy accesible, muy nuestra, ¿no? Porque también es como que son materiales que tenemos muy a mano. Y una forma también de expresar todo lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Entonces, bueno, también te quería hacer otra pregunta, Alia. Sí. En cuanto a los libros de autor, ¿vale? Y un collage, por ejemplo. ¿Crees que es accesible para todo el mundo? Es decir, hacer un libro de autor o entero, a lo mejor de no sé cuántas páginas. O ¿crees que existe también como colas? Quiero decir. El Claro. collage es accesible, pero hacer un libro de autor, o sea, a nivel narrativo y tal, eso ya cambia un poquito la cosa, ¿no? Claro, bueno, es que justamente hay una modalidad que se llama el libro de autor, que es un poco como el libro de artista. Creo que no es eso a lo que te refieres un poco a la distinción entre una Sí, libro de artista más bien, sí. independiente, Sí. digamos. Libro de autor más bien es, sí. Sí, claro, pues a ver, las dos vías conviven. La única diferencia es que con una pues hay que cumplir unos mínimos económicos, pues lo que os comentaba antes. A ver, hay ferias de fanzines, hay ferias muy interesantes. Está Hostia, un libro en Madrid, Autodita muere. Luego hay mucho intercambio de libro de autor, fanzine, están un poco en esa misma línea. Incluso hay otras ferias que van un poco más, pues, que tienen a lo mejor libros de fotografía, más de autor. Claro. Y creo que, bueno, son dos vías. Puedes ir por la vía más comercial, que la vía comercial, pues sí que, eso es lo que os comentaba antes, funciona casi siempre a través de una distribuidora. La distribuidora pide a la editorial un plan editorial
un mínimo Sí. de publicaciones al año. Entonces, entrar en esa vía es una decisión Fuerte, por así decirlo. y creo que lo que yo recomendaría, habiendo hecho las dos cosas, es seguir creando, seguir haciendo Sí, cosas, creando, disfrutar de ello efectivamente. y no pensar así a priori ¿para qué voy a hacer esto? A ¿Y no qué ser que opinión ya te veas que merece? quieres dedicarte a ello profesionalmente, ya tienes un recorrido y bueno, pero hoy en día se puede hacer publicaciones pequeñas, puedes contactar con imprentas que te van a hacer publicaciones, o sea, te van a hacer ejemplares Sí. pocos ejemplares por un precio razonable. Y hay mucha imprenta digital hoy en día. Hace Sí. bastantes años no era fácil, pero hoy sí se puede y de buena Pero ahí, calidad. pero ahí te pregunto yo a ti, ¿el tema de la autoedición, qué opinión te merece? Pues me merece la opinión de que, bueno, que está ahí porque es necesaria, porque tiene que existir, porque no todo el mundo puede encontrar una editorial. Sí, pero ¿Qué pasa? Que ¿funciona realmente o es algo que dices, he escrito un libro y lo tengo ahí? Pero, ¿está dando los resultados que se esperaba? O sea, ¿se ha creado una fibra editorial al respecto de la autoedición? A ver, la autoedición, la definimos, es una persona escribe su libro y quiere verlo físicamente. Sí. ¿Qué pasa? Que la editorial que hace ese tipo de encargos puede decirle, te lo corrijo, te hago un diseño, te hago el marketing, te hago promo, te lo pongo en librerías. O sea, hay muchas cosas que en una página web te van a poner un tic y por el tic te van a ir cobrando. Entonces, Sí, el TIC sí, el coste por clic, básicamente. entonces depende, claro, nuestra editorial no funciona así. Claro, Nuestra editorial hace la inversión de dinero, por eso os sí. comentaba que hay una presión. Hay una presión, desde luego, para ello. Pensar que hay que venderlo porque la inversión económica la hacemos nosotros. Si un Claro. libro finalmente no funciona, porque además es así, tiras la moneda, dices, ¿funcionará o no funcionará? Saldrá o no saldrá, claro, porque Es a así, nosotros puede es gustar, así. puede encantar, pero luego el público es como, bueno, a ver, es que No, siempre está el riesgo. y bueno, Siempre pues está el riesgo. es un negocio muy romántico, la gente tampoco es que se vaya por las calles corriendo a comprar libros así cada hora, ¿no? No hay colas en las librerías, queremos libros. No, no es así. Entonces, y hay un montón de editoriales, por lo que os comentaba, es cada vez más fácil. Antes, a lo mejor, InDesign o programas de un buen Mac o no sé qué, lo tenían los diseñadores que se dedicaban a ello. Hoy, hasta tu vecina, Sí, de señora de 80 años, tiene un Mac. Y bueno, y las imprentas igual han bajado precios. O sea, hay más editoriales que había antes. claro. Y hay mucha competitividad porque se hacen cosas muy bien. Y Sí, pero aparte, bueno, hay eso da más editoriales, oportunidad. ¿eh? Quiero decir, si hay más editoriales, da más oportunidad, ¿no? Hay más editoriales, sigue habiendo el mismo número de personas en nuestro país, Ya, en Latinoamérica también, entonces somos más queriendo vender libros. Entonces sí que ya. hay, que es muy sano que haya editoriales, pero claro, es un mercado donde a lo mejor pues, no se compra tanto libro. Y eso es lo que os comentaba, que hay además dos grupos editoriales enormes que tienen bueno, más de la mitad del pastel, digamos. Ya, suele pasar. Con casi todos los campos. Las multinacionales al final pues tienen Al más final son las poder. multinacionales, exactamente, que tienen más Y posibilidad los derechos de autor, de y los autora, ¿no? derechos de autor, pagar unos derechos de autor determinados, Claro, horas es que esto es determinados, un poco la de pescadilla. producción. Es que es eso, que al final eso ocurre hasta en las mejores familias. Eso sí. Pero bueno, vuelvo a insistir, creo que lo importante, si tienes un libro y lo has mandado tu manuscrito a editoriales y no te hacen caso, no es nada negativo, significa que una editorial no cree que ese libro ellos lo vayan a poder vender. Eso es lo que sucede. No es que no les guste, a lo mejor a nosotros nos pueden llegar manuscritos de historias de zombies, no sé, de western, de cowboys, no sé, lo que... A lo mejor se tendría que buscar otro editorial más acorde con sus Claro, historias y esas cosas. nos pasa bastante, que nos llegan cosas que
Y bueno, pues la autoedición hay que plantearse un poco para mi libro qué quiero hacer con ello. Quiero enseñárselo a varias personas, lo que quiero es verlo en el escaparate, lo que quiero es... Entonces depende de... Sí, bueno, porque también puedes hacer una autoedición para ver si funciona o no funciona tu idea, ¿no? Entonces es Exacto, como, exacto. es Sí, sí, así, sí. o sea, que hay mucho abanico de posibilidades con la Claro, por autoedición. ejemplo, tengo una amiga que es ilustradora. Ella lo que quería era tener un libro tenía un cuento ilustrado muy bonito, entonces se lo llevó a imprimir a un lugar donde ella especificó qué papel quería, qué tipo de papel para cubierta también, y ahora tiene pues 2 ejemplares muy chulos, y si Claro, tiene alguna entrevista en algún momento, pues lo puede los enseñar. llega, Y bueno, pues a lo mejor tampoco hace falta enviarlo a una editorial y que te lo acepte para tú cumplir tu objetivo, porque tu objetivo puede ser efectivamente. otro. Entonces, Claro, claro, claro. Bueno, ya un poquito para cerrar. lo siento. No, tranquila, Perdón. ¿no? Si te he hecho yo las preguntas, es que quedan 10 minutos. Ay, se me ha pasado corto, ¿eh? Vale, estamos hablando de... Bueno, primero voy a hacer una pregunta. Collage y poesía. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pensamos que el collage es un medio por así decirlo, fiable, ¿no? Para llevar a cabo, pues eso, o sea, podríamos haber utilizado cualquier otra técnica y sin embargo hemos elegido el collage. Quizás porque es un poco la fragmentación de lo que leemos o por qué. Porque podía, o sea, vale, nadie nace dibujando, pero te puedes poner ahí y lo sacas, ¿no? Pero o sea, ese es el plan. Hemos hablado de la accesibilidad, pero podríamos haber utilizado, no sé, escultura con arcilla, ¿no? Entonces es como exactamente por qué el collage. ¿Por qué pensáis que hay tanta relación entre poesía y collage? La idea de sacar, ¿no? Es la invisibilidad de las mujeres. ¿Está un poco relacionado quizás con la ola feminista o sencillamente es algo que era inevitable que pasara? Toma. Yo creo que como, bueno, también finalmente surge como este primer boom desde las vanguardias, ¿no? Entonces hubo también un deseo quizás o sea, había como un deseo de rebelarse, ¿no? Como en contra de una burguesía y de códigos artísticos, yo creo, que predominaban en ese momento. Y ahora para mí, yo lo veo como un movimiento también contracultural, y que se liga mucho con el tema de, claro, las autoras, con este orden simbólico, que finalmente, no sé, yo veo que entre tantas imágenes, como decía la Lore, ¿no? Como que estamos plagadas de imágenes, también muchas revistas que son muy efímeras, ¿no? Como Sí, salen una vez, la leíste, después ya quedan como basura. En mi caso también es como resignificar esos textos y volverlos un poco más duraderos, ¿no? Y en el caso de los papeles, también nuestra historia, yo lo veo también como algo simbólico, o sea, nuestra historia ha estado muy fragmentada, nuestras corporalidades como mujeres siempre aparecen, o sea, en las portadas de revistas, ¿no? Como, sí. y cada vez más, y siempre puro cuerpo, y esta tiranía de la belleza, de la estética. Luego yo tomo eso, claro, tomo esos fragmentos que también la sociedad como que nos quiere, ¿no?, imponer, y luego los resignifico y me apropio de ese lenguaje y creamos un lenguaje nuevo que nos haga más sentido a lo que estamos diciendo. Entonces también lo veo de ese modo, como algo contracultural, y por eso no me hace ruido de que no esté tomado como un arte, porque es lo que ha pasado en toda la historia, ¿no? O sea, como en el siglo XIX las mujeres no podían entrar a las academias de bellas artes, pintaban acuarela, y la acuarela era un género menor en comparación con el óleo, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente vamos a estar, o sea, como que nos va a costar el doble, y creo que es muy simbólico y democrático tomar revistas. O sea, yo tengo alumnas que dicen, literal, o sea, pasé por por el puesto, o sea, de basura, como de reciclaje, perdón, por un sector de reciclaje, vi revistas de arte y me las apropié, Es un y ahora tesoro. estoy creando algo nuevo, un tesoro, claro. Entonces, algo que era basura para alguien, es Claro, una riqueza y es un material para nosotras. Entonces, efectivamente. veo mucho potencial también en el collage como una herramienta también política de poder dar un discurso no solamente simbólico, que ahí entra el tema de la poesía, ¿no?
sino también material, como estamos haciendo algo con esa materialidad, que es Efectivamente. efímera y ahora queda ahí como más duradera. Estructurada. Sí, pero en relación con la poesía en sí mismo, yo creo que es su carácter íntimo, ¿no? Yo creo un poco, ¿no? Es carácter íntimo y también un lenguaje simbólico, o sea, la poesía, ya, o sea, en mi caso a mí me facilita porque siento que la poesía ya está escrita en un lenguaje simbólico, que si yo tomo un verso literal, aunque ya sé que no es literal, ¿no? O sea, porque ya está trabajado simbólicamente, busco imágenes referentes a eso, aunque no la entienda. Siempre pongo este ejemplo de la Alejandra Pizarnik, este como de decir con palabras que partió de mí un barco llevándome. Puedo no entender qué significa que partió de mí un barco llevándome, pero yo me imagino un barco, una mujer, busco esas imágenes en una revista, lo pongo y quien quiera después haga la interpretación que salga de ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que hay mucha relación porque están como en un mismo nivel de frecuencia. Sí, hay una onda que los engloba, yo tengo esa teoría. Y bueno, ya que estamos hablando de mujeres olvidadas y no reconocidas, me gustaría nombrar algunas por aquí, así que os invito a que nombréis a vuestra escritora favorita invisibilizada. Por ti, puede ser actual o histórica. Venga, ¿quién empieza? Difícil elegir una. Bueno, una, puedes elegir tres si quieres. A ver, bueno, mira. ¿De quién es por acá? Mm, ¿Qué? Ahí tengo una. Sí, está, bueno, es que estamos acabando ya. Pero si quieres unirte. Vale. Estamos hablando de nuestras escritoras favoritas, un poco para darlas el reconocimiento que merecen, ¿no? Dale. No, yo estoy profundamente hoy en día ligada a, y leyéndolas y releyéndolas, y te mostraba el libro en el fondo, que marco, rayo, escribo, a la Pizarnik, a la Alfonsina Storni, también, Sin Storni. sí, me pasa exactamente lo mismo, muy distintas entre sí, pero... Y la otra que también me tiene como bien tomada es la Teresa Huismont, que también, bueno, chilena, viñamarina, yo soy viñamarina, no soy santiaguina de origen, entonces tengo con ella también un vínculo cuando ella describe la realidad social que le tocaba vivir, lo veo muy de cerca, porque yo eran mis barrios, por decirlo de alguna forma. Ella hace muchos años atrás, pero... Entonces, Que esas te son ves muy hoy en reflejada. día son como mis fuentes de inspiración. Estoy en eso. Tus fuentes de mesilla, por así decirlo, tus Exactamente. libros de mesilla. Lía, Pues no te voy a poder decir, además es que yo lo siento, pero bueno, que te soy- gusten, quiero decir, soy tampoco más hace falta que de... sea... Porque es más que de decirles una prosa. editora va a ser difícil, ¿vale? O Claro, sea, no, y soy editora, entonces me pones en un aprieto, pero no, pero te puedo nombrar Lucía Berlin, me gusta mucho, y tampoco la han recuperado recientemente, así que puede ser un buen ejemplo. Me gustan sus relatos cotidianos y cómo de su vida trepidante consigue transmitir hasta calma. Te cuenta historias en las que hay pues eso, escenas de cocaína, de robos, y realmente la historia no va de todo eso, va de otras cosas y eso me gusta, como no es necesario, o sea, que la intensidad viene de lo escondido, de lo pequeño. Así. eso es verdad. Lo pequeño al final está en detalle, total y absolutamente. Y la idea de conseguir transmitir esas atmósferas es fascinante. Ujú. Carmina, eso sí que va a ser difícil para ti, ¿no? Sí, es muy difícil. Tengo mi favorita, bueno, así estoy enamoradísima de la Alejandra, de Pizarnik, y de Mariana Enríquez, que las dos son como unas rockstar ahí, ¿no? Me encanta como el género en que trabajan, pero las que he descubierto que para mí quedaron invisibilizadas, Silvina Ocampo, como una doble invisibilización, como porque fue hermana de Victorio Ocampo, como la hermana y la esposa Claro. de Adolfo Bioy Casares, y Silvina tenía un mundo de ficción impresionante, muy cercano a la Mariana Enríquez, que de hecho la Mariana escribió la hermana menor, ¿no? Como para dar un poco a conocer su biografía. Entonces Silvina me encanta,
Y me gusta mucho, le debo a Rosa María Rofiel, mexicana. Yo de ella hice mi trabajo final del máster con la novela Amora, que, claro, del año 89. Creo que es una gran novela que no se ha reeditado por ningún lado, que habla sobre las mujeres, sobre feminismo, sobre la literatura, y me encanta esto de ella, de esta rebelión un poco con el lenguaje de hablar de Amora, de hablar de personajes, entonces la recomiendo harto. Y la última que estoy leyendo que ya la había leído y que la amaba, pero ahora volví a amarla, es Patricia de Souza, peruana, y ella habla mucho del lenguaje y de colonización. Así que ellas me gustan mucho. Muy buenas recomendaciones, Carolina. Yo todo esto me lo apunto, o sea, luego ya... Por supuesto. ¿Sabes? En el sentido de que las busco. Magali, estás muy callada. Ya estaba un poco pensando en lo que dijo Lía también, que es un poco complicado, sí. Decir una es un poco complicado. Invisibilizadas no se me ocurre ninguna, la verdad. Y luego, a mí aquí españolas me gustan mucho, por ejemplo, Pilar Adón. Descubrí a una escritora en Página 2 y es además una de las personas de las escritoras que va a estar en la feria, Núria Bendicho, que es catalana. Y tiene un libro que se llama Tierras Muertas. Es un drama rural, una novela coral. Y me gustó muchísimo la potencia que tiene. Y luego hay una autora, Natalia García Freire, que es este libro que se llama Trajiste contigo el viento, que me parece una maravilla. Es este nuevo, ¿Cómo se llama? nuevo realismo ¿Cómo se llama la autora? mágico que hay. Natalia García Freire. Y el libro se llama Trajiste contigo el viento. Se me escapa ahora exactamente, creo que es colombiana, creo. Pero no podría poner la cabeza porque a lo mejor la perdería, pero creo que es colombiana. Y más o menos estas. Me gustan mucho las escritoras de literatura del este, las que escriben de países del este. Nunca me acuerdo el nombre de Huerasca, ¿cómo se llame? Que es la de Baba Yaga, por ejemplo. Eso lo pasas por privado luego. Eso por privado, porque ya eso no se puede pronunciar ni siquiera. Y pues más o menos estas, sí. Yo últimamente estoy mucho con escritoras americanas, porque bueno, pues yo voy enlazando unas con otras, ¿no? Claro. Me gusta mucho Magda Hellworth, periodista de guerra, y me gustan mucho sus artículos y sus ensayos, me parece muy guay. Me gusta mucho Nora Ephron, básicamente. Y bueno, la que me marcó un poco, que me dejó muy rayada, que fue con La campana de cristal fue Sylvia Plath, ¿no? Pero ahí fue como mucho más íntimo. Yo creo que es como, me gusta mucho el ensayo, ¿no? Y tiro más que por la poesía y la literatura, me gusta más el ensayo 100%. Que me parece que son testimonios de primera cuña y eso, pues no sé, es como una pequeña ventana a la historia y me gusta, ¿sabes? Eso es algo que también nos puede transmitir, ¿no? Los escritores, ¿no? Esa pequeña apertura, ¿no? Que te dice cómo es una sociedad en un momento, cómo es un hecho histórico en un momento de verdad y no porque solamente lo tuviera que escribir para un periódico, ¿no? Entonces es como, yo pienso que es una manera también de ver la realidad en sí mismo. Pero bueno, trayéndolas a colación, pues a mí esas tres. Bueno, pues son las 5:03 por aquí. Nos hemos pasado 3 minutos solo. Está bien. Pues ha sido un placer. Esto se va a grabar, ¿vale? Bueno, se está grabando, se ha grabado. Intentaré subirlo entre hoy y mañana. Posiblemente mañana, ¿vale? Entonces, como lo subiré a YouTube, a nuestro canal de Mujeres Cortan y Pega, que es con convocatorias, ¿vale? Que ya os lo pasaré por enlace. Y lo publicaremos en las redes, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de que no hemos tenido un público exagerado, pues esto se mantendrá colgado hasta el juicio final y, y lo podrá ver todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas muchas gracias por la gracias. invitación. Ha sido una conversación súper interesante. Creo que hemos intercambiado muchas ideas y pues, vivencias, ¿no? Y a mí me ha fascinado tener la charla con vosotros, de verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que pases buen día. Chao, Vamos chicas. hablando, seguimos en contacto. Chao.